Algunos dinosaurios, aunque no son los animales más queridos y reverenciados del Mesozoico, han sido moldeados y formados por la cultura popular hasta el punto en que ya no son los organismos que una vez fueron. No hay mayor ejemplo de esto que el dinosaurio en torno al cual se centra el video de hoy, Dilophosaurus, un dinosaurio terópodo de tamaño medio del Jurásico temprano de América del Norte. Es muy probable que reconozcas la representación ficticia de Dilophosaurus de las franquicias de películas Jurassic Park y Jurassic World. Dilophosaurus es el dinosaurio que en la película se muestra escupiendo veneno a su presa en forma de glóbulos de saliva corrosiva que se lanzan desde un volante de colores brillantes que adorna el flanco de su cabeza. Esta representación ha tenido un efecto dominó y es común ver a Dilophosaurus representado de esta manera en modelos, juguetes e incluso videojuegos, algunos de los cuales ni siquiera están directamente relacionados con la franquicia de Jurassic Park. En realidad, no hay evidencia de tales características y hoy estaremos explorando los hechos y cifras detrás de este increíble dinosaurio. Siéntate y relájate mientras te llevamos de vuelta al Jurásico temprano para descubrir a Dilophosaurus, el dinosaurio más malinterpretado de todos los tiempos. Comencemos discutiendo a qué nos enfrentamos. La idea de que Dilophosaurus era un dinosaurio con un collar extensible en el cuello que podía escupir veneno. Este dinosaurio se ha convertido en uno de los héroes no reconocidos de las franquicias de películas de Jurassic Park y Jurassic World, un favorito de los fans que va más allá de los icónicos Tyrannosaurus y Velociraptors representados a lo largo de la serie. Esto se debe casi con certeza a la apariencia y habilidades extravagantes de los dinosaurios, a saber, el collar extensible y las glándulas de veneno que pueden lanzar veneno líquido corrosivo en las caras de su presa. Además, se muestra que los dinosaurios en las películas pueden hacer vibrar sus collares como las colas de algunas serpientes, creando un efecto de vibración que presumiblemente serviría para intimidar aún más a su oponente. La explicación para estas características en las películas es que los científicos en Jurassic Park combinan el ácido desoxirribonucleico de Dilophosaurus con el ácido desoxirribonucleico de ranas venenosas, lo que resultó en anormalidades y errores en los dinosaurios clonados. A lo largo de la franquicia, Dilophosaurus es retratado como un dinosaurio puramente violento y antagonista, ganándose un papel protagonista en la escena icónica de la primera película de Jurassic Park cuando se muestra que el personaje Dennis Nedry es asesinado por el animal. Se muestra que Dilophosaurus rocía repetidamente veneno en los ojos del pobre personaje que sufre un terrible destino a manos de este monstruo voraz que procede a devorarlo. Como mencionamos brevemente en la introducción a este video, esta representación de Dilophosaurus ha tenido un efecto en cadena. En realidad, no hay evidencia alguna de volantes o glándulas de veneno en este dinosaurio. Eran carnívoros, sí, pero como todos los carnívoros, estos no eran máquinas de matar despiadadas con naturalezas verdaderamente malvadas. Una rápida búsqueda en Google revelará el verdadero alcance del impacto de esta reconstrucción en la percepción del público general sobre este dinosaurio, con más imágenes mostrando volantes y veneno que las que no lo hacen. Las representaciones de este dinosaurio retratadas de esta manera han llevado al público general a suponer que esta era la norma para el Dilophosaurus, y una búsqueda en Google también revelará varias reconstrucciones de este dinosaurio en áreas públicas o parques temáticos, todos los cuales presumen de volantes coloridos. Estas no son las únicas reconstrucciones de Dilophosaurus de esta manera. Sorprendentemente, el dinosaurio existe canónicamente en el universo de Dungeons & Dragons, donde también se le representa con el volante en el cuello y la capacidad de escupir veneno.
Como estamos a punto de descubrir, el verdadero Dilophosaurus era muy diferente a estas representaciones mediáticas. En realidad, Dilophosaurus fue uno de los primeros dinosaurios depredadores de tamaño mediano a grande del Mesozoico, consolidándose en el registro fósil hacia el comienzo del período Jurásico, alrededor de 183 millones de años atrás. El espécimen conocido más grande de Dilophosaurus medía alrededor de 7 metros de longitud desde la nariz hasta la cola, con especímenes más pequeños que medían poco más de 6 metros de longitud. Curiosamente, esto es mucho más grande que los dinosaurios en Parque Jurásico. Usualmente, las exageraciones van en sentido contrario. Aunque esto pueda parecer insignificante en comparación con los gigantes del posterior período Jurásico y eventualmente Cretácico, el Dilophosaurus todavía era el animal terrestre más grande conocido de América del Norte durante este tiempo, a pesar de su construcción ágil y esbelta. La cabeza del animal era grande en comparación con el resto de su cuerpo, pero su cráneo era delicado y de construcción ligera. Una serie de dientes afilados como cuchillos estaban incrustados en las mandíbulas del cráneo, revelando la naturaleza de un carnívoro estricto. La característica más llamativa del cráneo, y en extensión la característica más llamativa de todo el dinosaurio, es la presencia de dos crestas óseas en la frente del animal. Estas crestas eran arqueadas, corriendo adyacentes una a la otra desde el hocico hasta aproximadamente justo encima del ojo. Crecían más altas cuanto más atrás crecían, comenzando como crestas cortas en el hocico. Estas crestas se formaban por la fusión de los huesos nasales y lagrimales mediante tejido óseo y eran una de las características más llamativas e identificables de este dinosaurio. El esqueleto postcraneal de este dinosaurio consistía en una larga columna vertebral que se estrechaba hasta terminar en una larga cola que se proyectaba de manera esbelta desde el final del torso. Dos largas extremidades traseras sostenían al dinosaurio en alto, dándole la característica marcha bípeda de los terópodos, mientras que dos extremidades delanteras mucho más cortas y prensiles constituían los brazos y manos de este dinosaurio. El Dilophosaurus no poseía una mordida muy poderosa, y el cráneo en general era frágil en comparación con los terópodos posteriores. Las primeras interpretaciones de los hábitos alimenticios de este dinosaurio determinaron que era un carroñero, arrancando carne de animales que ya habían sido cazados o que usaba sus brazos y piernas para derribar a su presa, pateando y arañando con garras afiladas. Más tarde, Robert T. Baker, un famoso paleontólogo estadounidense, rechazó esta teoría inicial, afirmando que el cuello alargado y los grandes dientes afilados del Dilophosaurus habrían sido más que suficientes para permitirle cazar por sí mismo. Estudios posteriores demostraron que el hocico estaba más eficazmente preparado para el impacto de lo que se pensaba inicialmente y que el animal no era un carroñero. En este punto, se sugirió que el Dilophosaurus era capaz de cazar animales tan grandes como los prosaurópodos, los predecesores de los poderosos saurópodos de cuello largo que caminarían por la Tierra más adelante en el Jurásico. El cráneo del Dilophosaurus también presentaba una barbilla levantada que le permitía agarrar, sujetar y eventualmente manipular la presa dentro de su boca. Aunque el cráneo era frágil, la mordida era poderosa y sus mandíbulas casi seguramente se usaban al asegurar y derribar a las presas. Se piensa que el Dilophosaurus usaba sus mandíbulas como un conjunto de cuchillos, cortando y desgarrando a su presa antes de que finalmente fuera derribada. Más tarde, se determinó que este habría sido un método ineficaz para derribar a presas más grandes. Y probablemente el Dilophosaurus cazaba animales más pequeños, posiblemente pequeños dinosaurios herbívoros y otros reptiles. No solo eso, sino que también podría haber sido piscívoro. Las puntas de las mandíbulas se expandían hacia los flancos, permitiendo que los dientes se entrelazaran.
Estructuras similares se han visto en dinosaurios de los que sabemos a ciencia cierta que comían peces, como el Spinosaurus. Por lo tanto, hay razones para creer que el Dilophosaurus pudo haber acechado al borde del agua como una garza, atrapando peces del agua con sus grandes dientes afilados como cuchillos. Todo cambió nuevamente en 2018. Sin embargo, cuando se excavaron fósiles del dinosaurio Sauropodomorpho Cerosaurus en el noreste de Arizona, Estados Unidos, los huesos de este dinosaurio estaban abollados por impresiones dentales que fueron causadas por un dinosaurio carnívoro. El único culpable de marcas de dientes tan grandes era el Dilophosaurus. Sin embargo, los científicos pensaban que habían demostrado que el dinosaurio no era capaz de cazar presas tan grandes como un prosaurópodo. Entonces, ¿cómo se podría explicar esto? Los paleontólogos Marsh y Rowe publicaron en 2020 que, aunque probablemente el Dilophosaurus se alimentaba de peces y animales pequeños, la articulación entre las diferentes secciones del cráneo que albergaban los dientes permitía mucho más movimiento del que se pensaba. Por lo tanto, la mandíbula era más robusta y podía proporcionar mordidas más mortales a animales más grandes. El paleontólogo Matthew A. Brown determinó en 2021 que esta evidencia significaba que el Dilophosaurus podía de hecho perforar huesos y que el dinosaurio no era un carroñero. En cambio, fue uno de los primeros dinosaurios depredadores ápice sin enemigos naturales y con una mordida mortal para acompañar su construcción ligera y rápida. ¿Y qué hay de las crestas entonces? Las primeras teorías sobre estas extrañas estructuras discutían la idea de que eran dispositivos de termorregulación que permitían al dinosaurio filtrar calor para controlar sus propias temperaturas. Además, predijo que el Dilophosaurus usaba estas crestas para reconocerse entre sí como una especie y probablemente estaban coloreadas con patrones vibrantes y llamativos para ayudar a los dinosaurios a distinguirse entre sí. Las crestas claramente no eran armas. Eran demasiado delicadas para haber sido utilizadas como cuernos o cúpulas romas que se ven en otros animales. Las teorías posteriores se han centrado en la idea de que las crestas se utilizaban como características de exhibición, utilizadas para ayudar a las Dilophosaurus femeninas a elegir una pareja entre los machos en exhibición. Es probable que las crestas estuvieran coloreadas con tonos llamativos que diferían del color del resto del cuerpo, permitiéndoles destacar en medio del entorno para crear la exhibición más vibrante posible. Mientras tanto, la idea del reconocimiento de especies ha caído en el olvido, ya que ningún animal moderno utiliza partes del cuerpo de esta manera. En cuanto al veneno, esto es completamente una obra de ficción. Aunque ha capturado la imaginación de cineastas y aficionados al cine por igual, la idea de un dinosaurio escupiendo veneno o incluso siendo venenoso es falsa. No hay evidencia alguna de volantes en este dinosaurio, ni tampoco hay evidencia de glándulas de veneno en ninguna parte del cráneo. La historia del Dilophosaurus en la Edad del Hombre se remonta a 1942, cuando Charles L. Camp, un paleontólogo que trabajaba para el Museo de Paleontología de la Universidad de California, lideró una expedición a las rocas del Condado de Navajo en Arizona, la Formación Cayenta. Trabajaron codo con los nativos locales navajos, donde encontraron 3 esqueletos de dinosaurios en las rocas de pizarra que bordean los afloramientos de la vasta naturaleza abierta. Estos esqueletos estaban dispuestos cerca uno del otro, y el primero de ellos estaba casi completo. El segundo estaba muy erosionado, y el tercero estaba erosionado hasta el punto de que era casi irreconocible. Por lo tanto, se prestó la mayor atención al primer dinosaurio, que fue extraído del suelo y recubierto de yeso, donde fue enviado al museo.
El paleontólogo Juan Langston fue el primero en estudiar estos dinosaurios, más de cerca el primero que estaba incrustado en roca en una pose clásica de muerte, con su cuello y cola extendidos hacia atrás a través de sus vértebras. Samuel P. Wells, quien estudió más tarde el dinosaurio, lo colocó inicialmente en el género Megalosaurus, nombrándolo Megalosaurus weatherilli en honor a John Wetherill, un consejero navajo que asistió en la excavación. Al realizar estudios adicionales, Wells determinó que este dinosaurio era demasiado diferente a Megalosaurus para colocarlo en el mismo género. En cambio, Wells decidió nombrar al dinosaurio Dilophosaurus weatherly, que significa lagarto de dos crestas en inglés, debido a sus impresionantes crestas craneales. Más tarde, en el año 2001, se desenterraron 3 especímenes más de Dilophosaurus, identificados por Robert J. Gay. Estos fósiles ya habían sido desenterrados hace años y estaban en las colecciones del Museo del Norte de Arizona. Estos especímenes contenían elementos que faltaban en el trío inicial de dinosaurios, incluyendo una pelvis completa y partes de la caja torácica. También había un animal joven presente, uno de los dinosaurios juveniles más tempranos conocidos descubiertos en América del Norte, lo que ha dado a los científicos una valiosa perspectiva sobre las tasas de crecimiento y las diferencias entre los especímenes jóvenes y adultos de este dinosaurio. Los dinosaurios venenosos pueden parecer una obra de ficción completa, pero te sorprenderá que ya se ha investigado una especie respecto a su posible mordida venenosa. Sinornithosaurus, un pequeño dromeosaurio descubierto en 1999 del Cretácico temprano de China, es el único dinosaurio que podría haber entregado una mordida venenosa letal a su presa, que sepamos. Un cráneo de Sinornithosaurus, examinado por M. Bugong y su equipo, les llevó a prestar especial atención a los dientes maxilares superiores sorprendentemente diferentes, que eran mucho más largos y curvados que los dientes encontrados en esta ubicación en otros dinosaurios relacionados. No solo estos dientes eran más largos, también estaban ranurados en la superficie exterior, lo cual es una característica que se ve en muchos animales venenosos en la actualidad. Una pequeña cavidad justo encima de estos dientes, que no estaba presente en ningún otro diente, podría haber sido evidencia de una posible glándula de veneno, donde se habría bombeado una sustancia tóxica en el diente para inyectar a través de los colmillos. El equipo propuso que este era un dinosaurio venenoso que cazaba pequeñas presas, paralizándolas con un veneno potente de la misma manera que una serpiente podría hacerlo hoy. Más tarde, en el año 2010, Federico Giancini desafió esta idea con un artículo recién publicado. Federico y su equipo tomaron nota de varios otros dinosaurios que también poseían surcos similares en los dientes a los encontrados en Sinornithosaurus. También notaron que los dientes fueron inicialmente descritos como mucho más largos de lo normal y eran simplemente dientes que se habían extraído de sus alvéolos durante el periodo de fosilización, haciéndolos parecer mucho más largos de lo que realmente eran. También no pudieron encontrar suficientes evidencias de que las glándulas de veneno estuvieran presentes encima de los dientes y solo pudieron encontrar aberturas, glándulas y senos paranasales presentes en todos los demás dromaeosaurios. Entonces, ¿fue esto un pensamiento ilusorio por parte de Gong o tenía razón? Gong respondió en la misma revista con más de sus hallazgos. Comentó sobre el hecho de que muchos terópodos efectivamente tenían dientes acanalados, pero sugirió la idea de que el veneno podría haber sido un rasgo primitivo visto en arcosaurios, que fue retenido por dinosaurios similares al Sinornithosaurus. Jung argumentó que los dientes no habían sido desplazados de sus alvéolos, pero reconoció el hecho de que se habían oscurecido ligeramente durante la fosilización.
Terminó su informe declarando que el Sinornithosaurus puede que no haya sido venenoso si solo tomamos en consideración las ranuras de los dientes, ya que muchos animales no venenosos en la era moderna, como los babuinos, poseen ranuras en sus dientes para ayudarles a comer una variedad de alimentos. El jurado aún no se ha pronunciado, pero las pruebas apuntan al hecho de que es poco probable que los dinosaurios fueran capaces de producir y utilizar veneno para someter a sus presas. Es, en esta etapa, una idea fantasiosa, una que no ha sido probada con ninguna evidencia concreta, pero quién sabe cómo podría cambiar esto en el futuro. Los debates paleontológicos son largos y continuos, y se puede descubrir más evidencia en el futuro. Sin embargo, se puede colocar con confianza a Dilophosaurus en la categoría de no venenosos por ahora. El hogar de Dilophosaurus era la formación Chienta de la antigua Arizona, una formación rocosa conocida por su arenisca en medio del grupo Glen Canyon. En vida, la formación era principalmente fluvial, con redes de agua dulce que atravesaban la tierra. Aunque los exuberantes bosques de coníferas ocupaban gran parte de la región, era estacionalmente seca y las dunas de arena ocasionalmente permeaban el ambiente durante las partes más secas del año. Se sabe que el Dilophosaurus compartía su hogar con muchas otras especies de dinosaurios. La formación Chienta es conocida por especies como el Magapnosaurus y el Chienta venator, dos especies más pequeñas de terópodos. El Scutellosaurus es quizás el dinosaurio no Dilophosaurus más famoso de la región, un Tirióferon temprano que pudo haber sido el ancestro de algunos de los Ankylosaurus fuertemente blindados, que apareció más tarde en el Jurásico, pequeños mamíferos. De hecho, algunos de los primeros mamíferos verdaderos corrían a través del bosque, mientras que los peces y anfibios se agrupaban y se reproducían en los ríos de corriente lenta debajo. Durante gran parte del año era un mundo verde y exuberante lleno de vida. Aunque el Dilophosaurus puede que no sea uno de los dinosaurios más reconocibles instantáneamente, sigue siendo uno que ha tenido un gran impacto cultural en la paleomedia que ha inspirado. Mientras que el mundo puede conocer al Dilophosaurus como un depredador con volantes que escupe, la realidad era mucho más matizada y compleja, y este fue de hecho uno de los primeros dinosaurios grandes en alcanzar el estatus de depredador ápice en los primeros bosques de América del Norte. Fue este depredador temprano el que, a través de prueba y error, allanó el camino para los gigantes posteriores del Jurásico y no necesitó veneno corrosivo ni volantes extravagantes en el cuello para hacerlo.